Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Hoy quiero presentarles a una persona y que famosa que se hace llamar el Doctor Quesero. Bienvenido, Dietrich. ¿Y por qué te llaman el Doctor Quesero? Bueno, primero gracias por invitarme. Y me llaman el Doctor Quesero porque aquí dice el Doctor Quesero. Además me gané 2 premios internacionales, uno por el queso de mano y otro por el queso fresco en el mundial. Y bueno, me llamo Doctor Quesero porque en Venezuela había un doctor chichero y yo me puse Doctor Quesero. ¿La razón? Mariconerías mías. Ajá, cuéntanos, ¿y qué nos piensas hacer hoy? ¿Qué piensas hacer hoy? Hoy quiero hacerles queso mascarpone. El queso mascarpone es un queso suave que se utiliza en el tiramisú, en muchos postres. Pero siempre haces queso. ¿Por qué no haces algo más útil? Bueno, dime tú, algo como qué. No sé, algo como el mantenimiento de algún equipo, no sé, algo más útil, no sé. Dime tú, tú eres el Doctor Quesero, ¿verdad? Bueno, ya hicimos un video de cómo limpiar la cocina. No creo que haga falta, está en mi canal de YouTube. No creo que haga falta. ¿Me vas a dejar hablar? Te voy a dejar hablar. Bueno, señores, entonces vamos ahora a hacer un video de cómo filtrar la casa para quesos y espero que lo disfruten. Las telas queseras, aunque parecen un trapo común, son un elemento muy importante a la hora de la elaboración del queso y de ella depende uno de los factores más importantes en la elaboración de quesos artesanales. Esa acción es el desuerado de la cuajada. En criollo, el filtrado del suero para poder extraer la cuajada. Simple. Cuando hacemos quesos, especialmente aquellos que no son de pasta hilada, tales como el queso fresco, el queso campesino, el paipa, el costeño, todos los holandeses, el manchego, el queso parmesano, el queso camembert, el brie y muchos otros, es necesario utilizar telas que permitan el desuerado del suero de manera libre y continua hasta lograr el grado de dureza que estamos buscando. Como dije, esa dureza la logramos drenando el suero con la gasa, pero eso no quiere decir que si queremos hacer un queso duro como el queso paipa, el queso de año o hasta un parmesano, usemos lo que se llama gasa o tela para quesos. Para lograr esa dureza debemos prensar el queso y la gasa juega un papel también importante. En este video les enseñaré las 11 preguntas más importantes con sus respuestas, por supuesto, que todos los queseros se hacen cuando van a utilizar la gasa para quesos. Y para no tenerlos en suspenso, vamos a empezar ya. Hola amigos, soy Dietrich Truches, el Doctor Quesero, y si eres nuevo aquí, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de mis videos. Si te suscribes, te va a llegar una notificación cada vez que publique algún video. Te sugiero ver mis videos porque tienen información muy valiosa e importante que te va a servir para tu aprendizaje en la manufactura de quesos artesanales. Además, son gratis. Te prometo que no te voy a molestar con videos de spam o propaganda, ya que a mí no me gusta hacer lo que no me gusta que me hagan. Les decía que les hablaré de las 11 preguntas más importantes que todo quesero se hace cuando va a utilizar una gasa para quesos. Pregunta 1. ¿Qué es la gasa para quesos y para qué sirve? La gasa es un paño o un trapo usualmente elaborado con fibra de algodón que sirve para filtrar la leche que se cuaja y que da origen al queso. Su uso puede ser muy versátil en lo que se refiere a la cocina, pero su función principal es la de ser colocada en los moldes para elaborar nuestros quesos. Pregunta 2. ¿Cómo escoger la gasa para quesos? En general, las gasas que se usan en la fabricación de quesos tienen ciertas aberturas, tal y como la que aparece en la figura anexa. Sin embargo, existen otras gasas más cerradas llamadas muselinas o gasas de mantequilla, que también se utilizan para escurrir y son más eficientes. A mí me gustan más las muselinas para mantequilla porque son capaces de filtrar mejor. Esas muselinas se usan para filtrar los quesos blandos como el queso crema, el mascarpone, el yogur y otros productos lácteos. Existen también unas bolsas muy prácticas que son de nylon que tienen hasta una cuerdita para cerrarse. Esas gasas son muy buenas y son las que últimamente estoy utilizando en la manufactura de mis quesos porque son muy prácticas y muy fáciles de usar y además se pueden lavar muy fácilmente. Pregunta 3. ¿Cuál es el mejor material para la gasa para quesos? Las telas para quesos deben ser de un material que no se deshilache. Generalmente las hacen de 100% algodón
y la idea es que se puedan reutilizar, es decir, que deben ser lavables. También las hacen de poliéster o de nylon porque permiten ser lavadas más fácilmente. En general, el material de la gasa debe permitir el drenado del suero y que al lavarse se sequen rápidamente. Su entramado debe ser un poco diferente debido a que su función es la de dejar pasar los líquidos únicamente, sin dar paso a la cuajada. La tela debe ser fina, pero lo suficientemente fuerte. Si por el contrario es gruesa, posiblemente no podrás lograr tu objetivo, que es filtrar. En ese sentido, la forma del tejido debe ser un tanto particular, en primer lugar porque debe ser resistente al peso del queso y en segundo lugar porque las fibras deben quedar un tanto separadas. De esta manera podrá cumplir con el objetivo, que es poder filtrar el suero y los excesos de agua. Pregunta 4. ¿Cómo debe verse una gasa para queso? Puede pasar que al hablar de telas pensemos que cualquier tela puede servir y cumplir con nuestras expectativas. Sin embargo, es más complicado de lo que parece, ya que una gasa para quesería debe cumplir con ciertas características que la diferencian del resto. La primera característica es que debe ser una tela libre de tintura, es decir, que debe ser incolora, principalmente porque esta será utilizada para los alimentos y si destiñe puede contaminar nuestras comidas, que en este caso serían nuestros quesos. Además, utilizar una tela usada como una franela es inviable debido a que nuestro cuerpo constantemente está expulsando restos de piel que podrían pasar al alimento. También en nuestra piel existen organismos vivos como los ácaros. ¿Sabían? ¿No sabían? Que no los vemos y sobreviven al lavado de nuestra ropa. Y usarlos como gasa en la manufactura de quesos nos va a dar de seguro un foco de contaminación cruzada. Pregunta 5. ¿Cómo lavar la gasa para quesos? Las gasas se pueden lavar a máquina o a mano y constituyen un artículo básico para cualquier quesero. Para lavarlas deben ser enjuagadas inmediatamente después de su uso y es importante lavarlas con detergente, pero no se deben usar suavizantes de tela porque estos olores pasarían a los quesos. Si hay trozos de cuajada pegados en el paño, mete la gasa en una solución jabonosa con cloro a 200 partes por millón por unas 3 horas y luego enjuaga bien con agua fresca. Muy fácil. Pregunta 6. ¿Cuáles son los tipos más comunes de gasas para quesos? Aquí la respuesta. En general, las gasas las hay de diferentes grados de abertura y tamaños. Consiste en un pedazo de tela más o menos de 50 centímetros por 50 centímetros, dependiendo del volumen de cuajada a filtrar. También existen gasas para quesos que son desechables y se usan en la manufactura de quesos artesanales como el cheddar, el Wensleydale, el tipo parmesano, entre muchos otros. Inclusive hay gasas que son de 2 y 3 metros dependiendo del volumen de leche que estamos utilizando. Pregunta 7. ¿La muselina y la gasa son lo mismo? Aquí la respuesta. No son lo mismo y su diferencia principal es que la muselina es una tela de algodón tejida con aberturas mucho más finas que la gasa. Si me preguntan a mí, yo prefiero la muselina porque filtra mejor y es mucho más duradera. Pregunta 8. ¿Qué otros beneficios brindan las telas queseras? Entre las ventajas de las telas queseras tenemos que estas no se limitan únicamente al filtrado de la cuajada. También brindan otros beneficios y estos beneficios son: número 1, escurrir cualquier tipo de preparaciones culinarias como el de la salsa de tomate o las pulpas de la fruta. Número 2, servir de malla para colar diferentes tipos de alimentos como por ejemplo los espaguetis y las verduras al vapor. Número 3, también sirven para cubrir nuestros alimentos para mantener su temperatura caliente y también ideal para el pan recién sacado del horno y también para mantener caliente nuestras arepas. Número 4, también sirven para colocar especies dentro de bolsitas de gasa y agregar esas bolsitas a tus guisos para que aporten sazón y que éstas no se mezclen con el resto. Por cierto, cuando hagas eso, recuerda recuperar las bolsitas porque puedes creer que son comida y te las puedes comer y te vas a llevar una sorpresa. Número 5, para proteger alimentos que se estén deshidratando directamente al sol. Número 6, hacer bolsitas de té si eres amante de hacer tus propias bebidas de manzanilla, flor de jamaica y mandarina. Definitivamente, si te gusta hacer eso, estas bolsitas son una excelente opción. Pregunta 9. ¿Debo esterilizar la gasa para queso antes de guardarla? La gasa para quesos debes guardarla después de lavada y ya seca. No es necesario esterilizarla para guardarla, ya que si la rocias con cloro
podrías dañar las fibras de la gasa, ya que el cloro tiende a podrir la fibra. Es por eso que te sugiero solo secarla y guardarla en una bolsa plástica con cierre mágico, para que no se contamine. Cuando metas la gasa en la bolsa, recuerda sacarle todo el aire a la bolsa, ya que el aire retenido en la bolsa podría contener esporas de hongo que a la larga van a contaminar tus quesos porque te van a crear un foco de contaminación cruzada. Entonces debes tener mucho cuidado cuando guardes tu casa. Pregunta 10. ¿Dónde puedo conseguir la gasa para quesos que se adapte a mis necesidades? La gasa para quesos se consigue en las tiendas donde venden artículos para la manufactura de quesos artesanales. Si haces quesos para la venta, recuerda pedirle a tu vendedor que te dé el certificado de garantía donde indique que la gasa es para alimentos. En otras palabras, debe decir la palabra food graded. Ahora, si haces quesos para tu consumo propio, no tienes de qué preocuparte por eso. Este requisito es solamente para los que tienen un permiso sanitario como yo. Y si algún día llegas a ser todo un empresario del queso, que espero que sí, te participo que lo vas a necesitar y debes tomar las previsiones del caso. ¿Ok? Pregunta 11. ¿Cuál es la vida útil de una gasa para quesos? La vida útil de la gasa va a depender del uso que tú le des. Si le usas mucho, te dura poco. Y si lo usas poco, te dura mucho. Sin embargo, en ese sentido, el criterio establecido para las autoridades sanitarias consiste en que si la gasa que normalmente se usa para filtrar la cuajada tiene hilos sueltos o está rasgada o deshilachada en algún sitio, debes botarla inmediatamente, ya que esos hilos pueden contaminar tu alimento, es decir, tus quesos. Es por eso que para evitar problemas de ese tipo, algunos queseros utilizan gasas desechables cuando prensan sus quesos. Ah, se me olvidaba, y esto es muy importante. Cuando uses la gasa para quesos, recuerda esterilizarla primero antes de meterla en el molde. Y para esterilizarla, métela en la solución de cloro a 200 partes por millón, por lo menos por un minuto. Si no sabes preparar la solución a 200 partes por millón, mira el video de técnicas de desinfección que está en mi canal de YouTube, que te lo pongo aquí arriba. Es todo y nos vemos en el próximo video. Cuídense.